Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to talk about some subtleties we can face whenever we try to form the passive voice in English. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar acerca de algunas sutilezas que podemos enfrentar cuando tratamos de formar la voz pasiva en inglés. Una característica del español que lo diferencia bastante del inglés es el hecho de que en el hablar cotidiano nosotros solemos omitir el sujeto en las oraciones. Esto ya lo hemos explicado en otros videos y la razón por la cual nosotros lo hacemos es que la conjugación del verbo ya implica cuál es el sujeto que lo está haciendo. Les hago un ejemplo. El verbo comer, esa es su forma infinitiva. Si yo digo comieron, ya sé que es un pasado y que puede ser ellos o ustedes. Porque ellos comieron, ustedes comieron. Eso está claro. Yo puedo decir, ¿cómo? Ya sé que es primera persona del presente. Yo como carne. Todos los días como carne. Yo no necesito decir, todos los días yo como carne. Si digo, comerás, ya sé que es futuro en segunda persona. Tú comerás. Comerás cuando llegues a casa. Estoy hablando de la segunda persona sin necesidad de mencionarla. Esto no lo podemos hacer en inglés. En inglés el sujeto siempre tiene que ir porque la conjugación del verbo para todos los sujetos es la misma, excepto terceras personas del singular en presente simple. Eso ya lo hemos visto como fundamentos gramaticales. Entonces, cuando nosotros nos encontramos formando voces pasivas, podemos pensar que una oración puede ser o no voz pasiva dependiendo de lo que nosotros queramos decir. Entonces, miremos esto un poco con estos ejemplos. Aquí tenemos 6 oraciones. 6 oraciones que pueden o no ser voz pasiva. ¿De qué depende? De lo que nosotros queramos decir, de la intención que nosotros queramos poner. Miremos, por ejemplo, esta. Robaron el banco. Yo puedo decir ellos robaron el banco. Cuando digo robaron el banco ya sé que fueron ellos. Pero dependiendo si yo conozco quiénes fueron ellos o si es relevante decir quiénes fueron, utilizo o no la voz pasiva. Que de hecho ya habíamos visto en el video de formación de voz pasiva que esta es la idea de la voz pasiva. Entonces, si yo voy a hacer una voz activa, yo puedo decir they robbed the bank. Esto es una voz activa en la cual estoy diciendo ellos robaron el banco. Y estoy haciendo el énfasis en que conocemos que fueron ellos. Pero cuando nosotros queremos decir robaron el banco en inglés, yo lo puedo decir así si sabemos que la intención de la frase es hacer énfasis en el sujeto, o podemos usar la voz pasiva, que ya vimos cómo se forma. En este caso sería the bank was robbed. Y aquí estoy diciendo lo mismo que digo acá, solo que en esta frase pongo énfasis en el sujeto y en esta frase no pongo énfasis en el sujeto. Entonces ustedes dirán, bueno, si yo voy a decir robaron el banco, ¿cuál de las dos voy a utilizar? Ahí está el detalle. Utilizo la primera si es importante darle énfasis al sujeto, y utilizo la segunda si desconozco al sujeto o si el sujeto es irrelevante. Básicamente lo puedo traducir de las dos formas. They robbed the bank o the bank was robbed. Miremos esta otra. Me dijeron que fuera. Lo mismo. Ellos me dijeron que fuera. Entonces yo puedo decir they told me to go. They told me to go. Me dijeron que fuera. Aquí estoy, robamos aquí un espacito. They told me to go. Me dijeron que fuera. Puedo decir que fuera allá. To go there. Entonces, aquí estoy haciendo énfasis en el sujeto. Sabemos que fueron ellos. Pero si yo no sé, si yo no sé quién fue el que me dijo, o es irrelevante mencionarlo, simplemente digo, I was told to go there. Aquí esto, una traducción literal sería, yo fui dicho ir allá. Y para nosotros nos puede sonar raro. Y es probable que nos encontremos este tipo de oraciones en textos, en situaciones de diálogo, etcétera, y nos va a sonar raro. I was told to go there, pero ahí simplemente ahí traduce, me dijeron que fuera allá, ¿sí?
Me dijeron, I was told, me dijeron, porque en esta oración es irrelevante el sujeto que está haciendo la acción de decir. Entonces, volvemos al punto. Esta misma oración puede decirse de forma activa o de voz pasiva y en español tenemos que saber, si lo queremos decir en inglés, tenemos que saber cuál es la intención de la frase. Veamos un par de ejemplos más con las otras frases que pusimos aquí. Aquí tenemos. Lo contrataron ayer. A él, digamos a Juan lo contrataron ayer. Entonces, lo mismo, yo puedo decir, they hired him yesterday. Aquí, ¿quiénes son ellos? Ya los hemos contextualizado. Por ejemplo, yo te digo, mira, estamos hablando en inglés, digo, Juan was at the new company yesterday, and they hired him yesterday. Ok, ya sabemos que son los de la nueva compañía. Pero si en la frase no necesitamos hacer para nada alusión de quienes hicieron la contratación o simplemente no nos interesa o no los conocemos, podemos decir, he was hired yesterday. Él fue contratado ayer. Lo contrataron ayer. Y de nuevo, en estas dos frases decimos exactamente esto. La diferencia radica en cuál es la intención cuando yo lo estoy diciendo en inglés. Entonces, aquí vendieron la casa, lo mismo. They sold the house. Ellos vendieron la casa, voz activa. O the house was sold. Vendieron la casa. Y estos dos últimos para irnos a una comparativa más a fondo con estas oraciones. La llamaron varias veces a ella. ¿Quiénes? Ellos. They called her several times. Varias veces. La llamaron varias veces. Podemos decir, she was called several times. Ella fue llamada varias veces. Y la última, nos eligieron para el trabajo. Saltémonos por acá para que nos quepa. Nos eligieron, lo mismo podemos decir, they chose us for the job. Nos eligieron para el trabajo. O podemos decir, we were chosen for the job. Y estamos diciendo lo mismo. Entonces, muy importante, hemos hecho estos ejemplos en los cuales en español, como decimos, como lo hemos dicho antes, en español podemos estar diciendo una oración sin necesidad de mencionar el sujeto, no porque sea una voz pasiva, sino porque en español la conjugación del verbo implica, implica quién es el sujeto que está conjugando el verbo. Ya lo implica, el verbo como tal en español conjugado ya nos dice de quién se trata el sujeto. Pero puede que sea una voz pasiva, porque recuerden, la voz pasiva es una forma que nosotros utilizamos para restarle importancia al sujeto o simplemente no mencionarlo porque es desconocido. En este caso, volvemos y vemos esto acá. Robaron el banco. Yo puedo decir robaron el banco. Si en la oración, si en la frase ya está contextualizado, yo puedo decir, mira que Juan y Jorge estuvieron ayer y robaron el banco. Entonces ya cuando yo digo robaron el banco, yo ya sé que Juan y Jorge robaron el banco y es una oración activa, una voz activa. Entonces yo puedo decir, they robbed the bank. Juan and Jorge were there and they robbed the bank. Entonces ya sabemos que es una oración en voz pasiva. Pero también es entendible como voz pasiva, porque yo puedo decir, si supiste que robaron el banco. Did you know the bank was robbed? Supiste que que robaron el banco. Aquí nosotros estamos diciendo el banco fue robado. Solo que si ustedes se ponen a pensar en español, rara vez decimos el banco fue robado. Decimos robaron el banco. Que en inglés la forma pasiva, la traducción literal sería el banco fue robado. Pero que perfectamente en español podemos decir robaron el banco. Lo mismo me dijeron que fuera. They told me to go there. Ya si lo hemos contextualizado y sabemos de quién se trata, podemos utilizar esta voz activa. Pero si no sabemos de quién se trata o si no nos importa hacer referencia a quién fue el que hizo la acción, simplemente usamos la voz pasiva. Pero de nuevo, miren que voz activa y voz pasiva en español puede ser lo mismo, solo que la diferencia radica en la contextualización de dicha frase. Y de nuevo, I was told to go there. Yo fui dicho ir allá. Para nosotros eso es innatural, pero
es la manera como se dice me dijeron que fuera en voz pasiva en inglés. De nuevo, lo contrataron ayer, la misma historia. Si está contextualizado para nosotros y sabemos que es una voz activa, se toma como they hired him yesterday. Pero si está contextualizado en un entorno en el que no sabemos o no nos interesa o es de poca relevancia quién lo hizo, simplemente decimos he was hired yesterday. Él fue contratado ayer. Y de nuevo, en español nosotros decimos más fácil lo contrataron a decir fue contratado, a pesar de que ambas son válidas. Vendieron la casa, lo mismo. They sold the house, voz activa. Vendieron la casa puede ser voz activa si está contextualizado que fueron ellos y sabemos quiénes fueron. Pero si dentro del contexto en español nosotros no sabemos, vendieron la casa es una voz pasiva. Y lo decimos the house was sold, la casa fue vendida. Que es más voz pasiva en español que decir vendieron la casa. Aun cuando vendieron la casa sigue siendo voz pasiva. La llamaron varias veces, lo mismo. They called her several times, she was called several times. Y lo mismo con nos eligieron para el trabajo. They chose us for the job, we were chosen for the job. Así que recuerden, yo puedo estar utilizando una frase en español y no necesariamente es voz activa o voz pasiva. Tenemos que entender qué tipo de voz es dependiendo de cómo hemos contextualizado en español para saber si vamos a utilizar o no la voz pasiva en inglés. Y de nuevo, en inglés esa voz pasiva la reconocemos porque tiene un sujeto, un verbo to be y seguido de un verbo en participio pasado. Con esto ya sabemos que es esa forma que nosotros podríamos es traducir un poco extraño para nosotros, que dice ella fue llamada varias veces, pero que realmente en español nosotros decimos la llamaron varias veces. Así que muy importante, este es un video adicional complementario a los otros dos videos que hemos visto acerca de la voz pasiva. Es muy importante porque les decía, la voz pasiva puede ser truculenta para nosotros los hispanoparlantes porque nosotros, debido a la característica del español, de que permite que el sujeto se obvie en las oraciones, contextualmente tenemos que saber si se trata o no de una voz pasiva. Recordemos que la voz pasiva se utiliza siempre y cuando queremos restarle relevancia al sujeto o es desconocido el sujeto o básicamente no es importante. Ese es el momento en el cual nosotros utilizamos esa voz pasiva y en inglés es importante conocerlo para poderla utilizar y formar correctamente. Así que el trabajo de ustedes ahora es revisen estos ejemplos que les he hecho, traten de pensar en otros ejemplos y formar voz activa, voz pasiva de acuerdo al contexto en el cual lo estén utilizando. Y háganlo la mayor de veces posibles porque es la mejor manera en la cual ustedes van a asimilar este concepto más a fondo. Si durante este proceso tienen dudas, ya saben, me dejan un comentario. Yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Hay varias formas en las cuales se pueden conectar conmigo. Y si todavía no lo han hecho, por favor, suscríbanse, denle clic a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos estos contenidos que estamos publicando semanalmente y de paso nos ayudan con el proceso de crecimiento del canal. Para mí, como siempre, un placer pasar tiempo con ustedes, compartir contenidos y ayudarlos en el proceso del aprendizaje. Recuerden, aprender un idioma no es difícil. Tenemos muchas herramientas, existen muchas herramientas de calidad y gratuitas, así que a meterle ganas, a meterle empeño, disciplina y a seguir estudiando. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.